Gracias, presidente. Boas tardes, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podem en Marea presentamos enmienda a la sección 23 del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Presupuesto en el que de los 20 programas del Ministerio, 16 de ellos ven reducidas sus partidas presupuestarias para este 2017. La sección 23 y siguiendo la deriva de estos años sufre un nuevo recorte, en este caso el 3,16% con respecto a los presupuestos del año 2016. Grave. Pero mucho más grave si tenemos en cuenta que la ejecución del presupuesto de 2016 en el capítulo 6 de inversiones reales fue de solamente el 62,4%. Es el presupuesto más bajo de su historia reciente y es vergonzoso este esfuerzo en un ministerio en el que el 80% de los gastos operativos se nutren de recursos exteriores. Impugnamos, por tanto, la ausencia total de una política de Estado para nuestro medio rural, para el sector primario y para nuestras políticas medioambientales. Grave, de nuevo, pues la población agraria tiene una renta de partida un 45% más baja que la media del resto de sectores productivos. En relación al programa de prevención de riesgos para las producciones agrarias y pesqueras, y dado que el Programa Nacional de Seguros es la única política agraria de Estado, es inaceptable que su dotación siga estancada en 200 millones de euros y que, por lo tanto, siga un 14,3% más bajo de lo previsto en el año 2012. No presupuestan, pero también rechazan el incremento de 34 millones que proponíamos, imprescindible para productores agrarios y ganaderos que cumplen tareas esenciales de cuidado de nuestro entorno rural. Bloquean todas las enmiendas de apoyo a la mujer rural, a la incorporación de jóvenes, a la innovación y la diversificación productiva. No presupuestan y rechazan todas las propuestas que permiten el desarrollo rural y la aplicación de la Ley 45/2007. Reactivar la Ley de Desarrollo Sostenible es imprescindible para revertir la situación económica de muchas comarcas. Dotamos de partidas un fondo de contingencia especial para el sector lácteo que frene la destrucción de los últimos años. En Galicia, principal productor del Estado, señorías, cada día se cierra una explotación. Entenderán, por supuesto, entonces que impugnemos su sección. Vamos con la pesca. El único esfuerzo señalable, señores, de la señora Tejerina y su gabinete en materia de pesca fue haber devuelto la P al acrónico del nombre del Ministerio. Este es el único esfuerzo que ha hecho la señora Tejerina. Todos los programas de pesca ven reducido su presupuesto. Pesca y marisqueo son esenciales para la franja cantábrica, mediterránea y atlántica. El mar es fuente de riqueza. El mar es fuente de riqueza natural, pero también de riqueza económica y de riqueza social. Frente a su nuevo recorte del 18% en políticas pesqueras, nosotros proponemos un plan de apoyo a la pesca artesanal, proponemos apoyos a los paros biológicos de embarcaciones de menos de 12 metros, proponemos 20 millones para un plan de seguros en pesca, 10 millones para un programa de reservas marinas. Galicia, señorías, que representa el 46% de la flota estatal, que realiza de media anualmente más del 54% de los desembarcos en puertos españoles, ha visto mermada desde 2008 su capacidad pesquera en un 23%. ¿Por qué no se recoge en los presupuestos un plan de apoyo a las comarcas pesqueras de Galicia? ¿Por qué los pescadores españoles deben seguir esperando las compensaciones por el reparto de caballa? ¿Por qué no tenemos un plan integral de aprovechamiento de las rías gallegas? ¿Por qué descartan un plan de saneamiento integral de las rías? Miren, señorías, ustedes no sanean las rías gallegas, pero su Gobierno en funciones prorroga 60 años ENCE en la ría de Pontevedra. ENCE, señorías del Partido Popular, les recuerdo, en la que colocan a Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, y a Carlos del Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente en la Xunta de Galicia. Esto, señorías, colocar en el Consejo de Administración a sus cargos, además de favorecer la contaminación de ENCE, es corrupción. Esto es lo que es. Sus políticas no solo no conservan nuestras rías, sino que además impiden que la biodiversidad, impiden la racionalización del aprovechamiento pesquero. ¿Por qué los paros biológicos no están contemplados en sus presupuestos? Miren, pocos espacios hay tan ricos como las rías, es cierto, pero tenemos muchas más preocupaciones que los saneamientos integrales. Nos preocupa que este contexto de cambio climático requiere una reconsideración de nuestro modelo productivo. Nos preocupa que necesitamos coherencia con los compromisos internacionales adquiridos. Y ustedes lo que nos ofrecen a cambio es un recorte en calidad de aguas del 12%,
5%, un recorte en protección y mejora del medio ambiente del 11%, un programa de actuación para la prevención de la contaminación del cambio climático con menos de un 45,64% del presupuesto, recorte al Organismo Autónomo de Parques Naturales, recorte a la Oficina Española de Cambio Climático, que no tiene siquiera el presupuesto necesario para desarrollar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Voy terminando, presidente. No presupuestan, pero tampoco debaten, ni incluyen ninguna propuesta fuera de su marco ideológico. El Gobierno del Partido Popular y ustedes, señorías del Partido Popular, el grupo parlamentario que sostiene este Gobierno, quieren institucionalizar el recorte cubriéndolo de austeridad en sus presupuestos y en su día a día gobernando. Esto es lo que enfrenta nuestra propuesta, señorías. Muchas gracias. Gracias, senadora Angustia. Para la defensa